Muy bien, en la lección anterior nosotros introdujimos el primer módulo del curso, que era relacionado al control basado en visión. E introdujimos la primera perspectiva de resolver este problema. Esta primera perspectiva recibía el nombre de Visual Servoing basado en posiciones, ¿verdad? Y vimos ahí un poco de los detalles, ¿verdad? El planteamiento y de cómo resolver algunos de los problemas que surgían durante ese planteamiento, como el problema de estimación de pose. Quiero que antes de empezar con el segundo planteamiento de Visual Servoing, que es el que vamos a estar viendo en esta lección, recordemos el planteamiento del Visual Servoing basado en posiciones para que entendamos bien la diferencia que va a presentar con el método que vamos a presentar en esta lección y que podamos observar ahí las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Entonces, empecemos nosotros con nuestra situación típica en donde tenemos a nuestro manipulador de esta manera, pues con su efector final. Y recordemos que la particularidad principal del Visual Servoing es que nosotros vamos a estar pues colocando una cámara precisamente en el efector final de nuestro manipulador. Vimos nosotros que esta configuración se conocía como ojo en mano, ¿verdad? ¿Por qué era importante esto? Pues porque al mover nosotros el manipulador íbamos a también generar un movimiento en la cámara, y este movimiento pues iba a permitir pues que la cámara nos brindara información dinámica de la situación. Muy bien. Y nuestro objetivo pues era poder llegar a manipular o interactuar, ¿verdad? Con un objeto pues deseado que tengamos pues por acá. Recordemos que definimos nosotros pues nuestros marcos de referencia de una manera pues similar a lo que habíamos hecho pues en situaciones anteriores, ¿verdad? El marco de referencia de la base. Luego nosotros dijimos que la cámara iba a estar compartiendo, o sea, uno de los supuestos que hicimos fue que el marco de referencia de la cámara iba a ser el marco de referencia del efector final. Y finalmente teníamos nosotros pues la pose del objeto y una pose relativa a este objeto que iba a ser como nuestra pose de meta, iba a ser como nuestra pose deseada que trabajábamos antes en cinemática inversa pues convencional, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros, verdad, en el Visual Servoing basado en posiciones? Vamos a darle solo pues una pequeña, vamos a darle volumen a este objeto de acá. Muy bien. Entonces lo que hacíamos en este problema, ¿verdad?, de Visual Servoing basado en posiciones, es que pues teníamos nuestra cámara. Esta cámara iba a poder observar la situación aquí del objeto, ¿verdad? Y con la información que nos presentaba a nosotros la cámara, íbamos a poder nosotros estimar ciertas poses relativas que adentro del problema de Visual Servoing nos iban a permitir a nosotros pues encontrar la configuración adecuada para hacer que el manipulador se colocara en la pose deseada sin necesidad de conocer poses absolutas, es decir, poses referenciadas con respecto de la base del robot, y haciéndolo pues más robusto y más reactivo, ¿verdad? Muy bien, entonces digamos que pues si nosotros colocamos la vista de la cámara pues por acá, este sería el plano de imagen.
pues nosotros vamos a poder visualizar, ¿verdad? Y vamos a representar estos puntos aquí utilizando de color amarillo. Y vamos a poder visualizar la geometría pues proyectada de nuestro objeto pues de interés. Por ejemplo, digamos, en este caso, pues estos puntos de acá, que corresponden precisamente pues a la proyección del objeto tridimensional en el plano de imagen. Lo que hacíamos nosotros entonces era utilizar esta información, ¿verdad? La información de los puntos, para tratar de estimar la pose relativa del objeto respecto a la cámara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa pose relativa la utilizábamos nosotros dentro del problema de Visual Survey basado en posiciones. Entonces agarramos la información vista en el plano de imagen, ¿verdad? Y la usábamos para aproximar información en la situación real, ¿verdad? Entonces, lo importante de notar acá es que, ¿verdad? Nuestro problema, o sea, el Visual Survey basado en posiciones, todo nuestro problema lo planteábamos en el lado del mundo real, ¿verdad? En la interacción del manipulador con el objeto y todas estas poses relativas, incluyendo las poses relativas con respecto de la cámara, ¿verdad? Entonces el problema de PVVS, ¿verdad? Position Based Visual Survey, ¿verdad? Usa, ¿verdad? Plantea el problema digamos que en la situación, pongámosle entre comillas, real, ¿verdad? Es decir, con el manipulador, el objeto, la cámara, todo está pues explícito. Esto digamos que es tal vez la forma más similar que tenemos nosotros al planteamiento que traíamos desde Robótica 1, porque en Robótica 1 pues nosotros planteamos la misma situación, solo que quitando la cámara y asumiendo entonces que teníamos el conocimiento perfecto de la pose deseada del efector final o la pose, digamos, del objeto. Entonces, lo que hicimos con el Visual Survey basado en posiciones fue, bueno, agreguemos la cámara, ahora utilicemos mediciones relativas, ¿verdad? O poses relativas para resolver el problema. Y vimos nosotros que era posible utilizar una cámara pues para estimar la pose relativa del objeto con respecto a la cámara, que al final iba a ser la pose relativa con respecto del efector final, por esta simplificación o por este supuesto que hicimos nosotros precisamente pues por acá. Muy bien. Sin embargo, vimos nosotros también en la lección pasada que digamos que la gran ventaja que tenía este planteamiento, que era precisamente de utilizar la información de la cámara pues para encontrar poses relativas, era también su mayor dificultad, porque el problema de estimación de pose era un problema potencialmente complicado, ¿verdad? Vimos nosotros que en la forma más general era resolver un problema de mínimos cuadrados pues complicado, ¿verdad? Específicamente complicado porque recordémonos que para la parte de la pose es una matriz de rotación y la matriz de rotación tiene que cumplir con que sea una matriz ortogonal. Vimos que si nosotros nos restringimos a analizar caras planas de algún objeto, podemos plantear un algoritmo que utiliza homografías planares similar a lo que hicieron ustedes en su segunda práctica de laboratorio, e inclusive que este proceso se automatiza y se extiende y se estandariza utilizando los llamados fiducial markers, que son básicamente etiquetas o tags que se le colocan a los objetos de interés, que nos permiten no solamente estimar la pose, sino que también identificar
nuestros objetos o nuestras landmarks de interés. Platicábamos ahí de algunos ejemplos como los April tags o los Aruco tags, ¿verdad? Pues que se utilizaban para pues con estos fines. Sin embargo, igual seguía siendo un problema complejo, ¿verdad? Porque esa parte de la estimación de pose podía ser particularmente pues complicada. Entonces, dado este contexto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces con este segundo planteamiento? Bueno, pues resulta que el segundo planteamiento de Visual Servoing lo que nos va a decir a nosotros es que planteemos el problema directamente en el plano de imagen. Es decir, el llamado IVBS, ¿verdad? De Image Based Visual Servoing o Visual Servoing basado en imágenes, nos dice a nosotros que plantea el problema en el plano de imagen. ¿Cuál es la ventaja de plantear el problema pues en el plano de imagen? Pues la mayor ventaja es que nosotros primero no tenemos que estimar absolutamente nada con respecto del objeto. Es decir, la información que nos da la cámara la vamos a usar directamente. O sea, no hay que utilizar esa información para estimar otro tipo de información más complicada como una pose. Segundo, nos olvidamos completamente, o sea, no va a ser completamente, pero nos olvidamos de gran manera de todo lo que está pasando en la situación real. Es decir, ya nosotros no consideramos, o sea, ya no regresamos a la parte del manipulador y vemos ahí, pues, con respecto al efector final y la cámara, qué pasa y con la pose relativa de no sé qué, con no sé cuánto, sino que nos vamos a estar enfocando simplemente en cómo cambian los puntos, ¿verdad?, dentro de el plano de imagen. Muy bien. Específicamente, ¿a qué nos referimos nosotros pues con esto? Bueno, pues resulta que, para ponerles un ejemplo en particular, digamos que nosotros llamamos pues a este punto en particular de acá, llamémosle nosotros un punto S1. Muy bien. Yo sé que ese punto, pues S1 corresponde a un punto, ¿verdad?, de mi objeto, pues en vida real. Sin embargo, no me va a estar interesando a mí, pues, qué pasa con el objeto en vida real, sino que solamente voy a ver qué ocurre con ese punto. Bueno, yo sé que como la cámara está montada encima del efector final, cuando el robot se mueva, la pose relativa del objeto con respecto a la cámara va a cambiar. Entonces la proyección del objeto en la cámara también va a cambiar. Es como, ¿verdad?, si ustedes vienen y pues activan la cámara en su celular y empiezan a caminar, inclusive los objetos que están estáticos, ¿verdad? Tenemos una mesa, una silla que estén sin moverse. Al momento de ustedes irse moviendo con la cámara, van a ver que esa proyección de esa silla o esa mesa empieza a moverse dentro del plano de la imagen. Entonces este punto, por ejemplo, va a empezar a moverse con cierta trayectoria. Bueno, esa trayectoria la vamos a poder nosotros describir mediante la dinámica de nuestro punto. Es decir, nosotros lo que vamos a estar haciendo ahora es que vamos a estar tratando de encontrar cómo evoluciona el punto, en este caso el punto S1, a través del tiempo conforme se empieza a mover nuestro pues manipulador. Y la idea entonces es que si nosotros encontramos la dinámica de este punto, nosotros podamos plantear un problema de control para la dinámica, ¿verdad?, de este punto en específico. Muy bien. Entonces, todos estos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos aquí yo tengo digamos aquí tengo yo tal vez un punto S2, punto S3, punto S4, punto etcétera, etcétera, SN, ¿verdad?
La combinación de todos esos puntos la vamos a nosotros pues combinar en un vector S. S1, S2, Sn, ¿verdad? Y a este vector le vamos a llamar nosotros un vector de características o un feature vector. Muy bien. Esta palabra feature, ¿verdad? Va a ser pues importante para nosotros porque se refiere a características de imagen. Bien, ¿qué tipos de características de imagen vamos a nosotros poder considerar? La más sencilla, ¿verdad? Es la que nosotros estamos viendo pues en este ejemplo, que son puntos. Pero la ventaja de este planteamiento es que nosotros podemos utilizar cualquier tipo de características de imagen. Para ponerles otros ejemplos, podemos utilizar nosotros líneas o inclusive círculos, ¿verdad? Entre otros. Entonces, la ventaja es que nosotros vamos a poder definir, ¿verdad? O utilizar las características de imagen que nosotros querramos. Inclusive vamos a poder ver que podemos combinar nosotros, ¿verdad? Puntos con líneas con círculos o solo utilizar varios puntos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero vamos a poder nosotros utilizar cualquier tipo de características, ¿verdad? Dado que ahora ya no estamos nosotros pues restringidos a solo hacer una correspondencia entre la información de la cámara con información del mundo real, sino que estamos utilizando la información de la cámara como tal. Entonces podemos utilizar las características que a nosotros nos interesen, ¿verdad? Y bajo esas características nosotros vamos a plantear nuestra dinámica del sistema y vamos a plantear entonces también, ¿verdad? Pues un problema de control para esa dinámica. Muy bien. Entonces, ya con eso establecido, pasemos nosotros a describir un poco más a profundidad precisamente el problema de Visual Servoing basado en imágenes. Empecemos con el caso más fácil, ¿verdad? Entonces, el caso más sencillo. Y el caso más sencillo es considerar, ¿verdad? Que la característica va a ser igual a un punto, ¿verdad? A un único punto. Vamos a ver nosotros cómo es que ya luego se puede ir complicando más la situación. Podemos agregar más puntos, podemos agregar líneas, podemos agregar círculos, etcétera, etcétera. Pero para entender el concepto, enfoquémonos nosotros en el caso más sencillo de solamente un punto. Entonces vamos a nosotros definir que el feature vector, ¿verdad? El vector de características va a ser un punto con coordenadas u barra, b barra. U barra y b barra son simplemente las coordenadas del punto, pero con respecto del centro de la imagen. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, digamos que nosotros tenemos tal vez aquí, tenemos aquí el plano de imagen. Entonces yo sé que precisamente a la mitad tenemos nosotros el punto U0, V0, ¿verdad? Que representa al centro de la cámara. Entonces, lo que vamos a estar considerando nosotros como S es precisamente pues el punto relativo a este centro, ¿verdad? Entonces este punto S tiene coordenadas U barra y B barra. Eso es lo que estamos nosotros considerando como feature, ¿verdad? Esto va a ser pues por conveniencia, ¿verdad? Porque las ecuaciones se van a simplificar si nosotros lo trabajamos de esta manera. Muy bien. Entonces, pues empecemos nosotros a ver pues qué ocurre pues con esta situación.
Muy bien. Entonces, lo que queremos nosotros, pues, encontrar al final de cuentas es, pues, cuál es la dinámica de nuestra, feature en este caso. Es decir, nosotros queremos encontrar cuál es la derivada de este vector de features, que en este caso es un único punto. Muy bien. Para hacer eso, entonces nosotros recordemos, otro color. Para hacer esto, entonces nosotros recordemos que lo recordamos un poco, ¿verdad? En la lección pasada, también lo vimos un poco en la práctica de laboratorio, pero realmente introdujimos este concepto cuando vimos nosotros la formación de imágenes y la transformación proyectiva de una cámara en robótica. Y es que los puntos o las coordenadas en píxeles, ¿verdad? U, B, ¿verdad? En píxeles. Está dados por las siguientes expresiones. Tenemos nosotros que U va a ser igual, ¿verdad?, a F Cx rho W Cz más U0. V va a ser algo similar, Cy rho H C de Z más V0. Aquí, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y lo vamos a pasar ahí muy rápido, solo para refrescar ahí un poco. Si no, la idea sería que ustedes pues revisaran otra vez esa lección de robótica 1. F es la distancia focal de la cámara, ¿verdad? O la distancia focal equivalente del lente de la cámara. Cx, Cy y Cz son las coordenadas de el punto, ¿verdad?, con respecto del marco de referencia de la cámara. Rho W y Rho H son la distancia o la longitud en metros ahí sí que del ancho y del alto de cada uno de los píxeles. Y U0 y V0 son las coordenadas del centro de la cámara. Muy bien. De estas expresiones nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, que U barra va a ser igual pues a U menos U0 y va a estar esto siendo igual a F XC rho W C de Z, y que B barra va a ser igual a B menos B0 igual a F CY rho H CZ, ¿verdad? Y la ventaja es que de esto podemos nosotros encontrar las derivadas. Lo que estamos buscando al final de cuentas es S', ¿verdad? Entonces S' va a estar siendo igual, pues básicamente a U barra prima y a B barra prima. Entonces podemos encontrar nosotros de estas expresiones, ¿verdad?, que es U barra prima y que es B barra prima. Aquí podemos usar nosotros la regla del cociente, ¿verdad? Y podemos encontrar que esto es igual a F rho W Cx prima Cz menos F rho W Cx Cz prima sobre rho W al cuadrado C de Z al cuadrado, y de manera pues similar B barra prima va a estar siendo igual a F rho H C Y prima C Z menos F rho H C Y C Z prima rho H cuadrado C Z
al cuadrado. Aquí vamos a estar haciendo mucha álgebra, ¿verdad? Entonces, tal vez esta va a ser la única expresión que hagamos pues completamente. Las demás, ¿verdad? Si ustedes tienen duda de cómo es que se desarrollan, ¿verdad? Sí, paso a paso, revísenla por favor en sus notas de clase. No es muy importante, pero sí es un poco tediosa, ¿verdad? El álgebra, porque sí hay que hacer bastantes ahí, pues, manipulaciones. Así que como ustedes bien se habrán dado cuenta, pues todo esto en robótica es siempre pues un montón de álgebra, pero la idea es entender conceptualmente qué es lo que está pues pasando. Muy bien. Tenemos entonces que luego podemos nosotros agrupar esta información y colocarla en forma matricial. Vamos a ver nosotros U barra prima, B barra prima, igual a F sobre rho W CZ 0, 0, F sobre rho H CZ menos U barra sobre CZ menos B barra sobre CZ. Y todo esto va a estar multiplicando a CX', CY', CZ'. Muy bien. ¿Qué vamos viendo nosotros ya pues a partir de esta situación? Bueno, a primera vista pues aquí ya tenemos nosotros lo que estábamos buscando, que es pues S'. Y aquí tenemos nosotros que es el vector P en C', ¿verdad? Esto lo que nos dice a nosotros es la velocidad del punto de interés expresada en el marco de la cámara. Es decir, ¿verdad? Y aquí sí es bien importante que nosotros entendamos bien a qué se refiere esta situación, ¿verdad? O sea, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el marco de referencia, digamos que el marco de referencia inercial, ¿verdad? Y digamos que pues por acá tenemos nosotros el marco de referencia de la cámara. Yo tengo que mi punto de interés está por acá. Entonces podemos nosotros calcular, ¿verdad? Vectores que vayan ya sea desde el inercial al punto, que este sería el vector P con respecto de I, y este sería el vector P, ¿verdad? Pero con respecto de C. Yo sé que este punto se está, bueno, digamos, yo sé que este punto, a pesar de que esté fijo, porque este punto se va a quedar fijo, un punto de interés fijo, ¿verdad? Yo sé que este punto, a pesar de que se va a quedar fijo, va a aparentar que se está moviendo al momento de que la cámara se empiece a mover, ¿verdad? La cámara se va a estar moviendo pues por acá. Entonces digamos que cuando la cámara se mueva y cambie su marco de referencia, vemos aquí un C', yo sé que va a haber una diferencia entre ese vector, vamos ahora un vector CP pues prima, ¿verdad? Entonces yo sé que el cambio entre esos dos vectores, vamos a colocarlo aquí en otro color, yo sé que el cambio de entre estos dos vectores implica una velocidad o sea, una velocidad del punto con respecto del marco de la cámara, a pesar de que el punto es fijo. O sea, el punto es fijo con respecto al inercial,
pero con respecto de la cámara presenta cierta velocidad, pero es porque la cámara se está moviendo, no porque el punto se esté moviendo. Entonces, esa cantidad es la que nosotros estamos representando aquí mediante ese vector P' en C. Muy bien. Bueno, expresemos nosotros entonces esta cantidad, ¿verdad? Bueno, ponemos de cinemática de cuerpos rígidos. Sabemos que pues este punto sabemos nosotros que esta velocidad P' en C la podemos representar nosotros mediante la siguiente expresión: CRB B'P' menos la matriz antisimétrica de C omega BC P en C menos CRB B o' C. Muy bien. En este caso, digamos, el marco de referencia fijo, ¿verdad? En este ejemplo que habíamos puesto aquí era el inercial, pero ya cuando estamos hablando del robot, ¿verdad? Como es un robot de base fija, yo sé que el marco de referencia B, ¿verdad? Va a ser fijo, representa la base del manipulador. Entonces, esta cantidad de acá, ¿verdad? Va a ser 0. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Porque el punto es fijo con respecto de la base. ¿Vale? Entonces yo elimino este término. Otra cosa que voy a estar haciendo es que por conveniencia voy a intercambiar el orden de estas dos cantidades, ¿verdad? Yo sé que esto al final representa un producto cruz, ¿verdad? Entonces yo sé que el producto cruz es anticonmutativo. Entonces yo puedo reemplazar la cantidad esta, ¿verdad? La puedo reemplazar por menos SCP que multiplica C omega BC. Y adicionalmente yo puedo ver que esta cantidad de acá, o sea, esto de aquí es básicamente el origen de la velocidad del origen de la cámara con respecto de la base. Si yo hago un cambio de referencia, ¿verdad? Lo multiplico por esta matriz de orientación, yo voy a estar viendo la velocidad de la cámara con respecto de la base, pero expresada en el marco de la cámara. Es decir, esto es esto de acá. O sea, la velocidad de la cámara representada en el marco de referencia de la cámara. Muy bien. Con todo esto, vamos a ver nosotros entonces que este vector P'C puede representarse como SCP C omega BC menos CBC. Y esto lo podemos expresar en forma matricial de la siguiente manera: menos la identidad SCP que multiplica a este vector que es CBC C omega BC. Muy bien. Entonces, ¿qué es este vector que tenemos nosotros acá? Y este es importante porque nos va a ayudar a nosotros a unir ahí las cosas de una manera similar a lo que hicimos nosotros en el caso del Visual Servoing basado en posiciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto lo que me está diciendo a mí es que este vector representa
en esencia la velocidad de la cámara expresada en el marco de la cámara. Pero, ¿verdad? Pero si la cámara es igual al efector final, entonces nosotros podemos ver que esto pues es simplemente P'C igual menos IS pues, CP de EVE E omega VE. ¿De qué nos va a servir esto? Pues si ustedes recordarán, nosotros hicimos precisamente utilizamos algo similar en el caso del problema de Visual Servo basado en posiciones, porque nos vamos a dar cuenta que esto, o sea, esta expresión de acá tiene relación, ¿verdad?, con estas cantidades. Ahora está relacionado con VE de la base, que si ustedes recuerdan, esto es simplemente la cinemática diferencial del manipulador, que es el jacobiano por la velocidad de la configuración. Entonces a eso queremos llegar nosotros, ¿verdad? A eso queremos llegar nosotros. Muy bien. Entonces, regresando, ¿verdad?, a nuestra expresión pues original, vamos a colocar acá, regresando a nuestra expresión, vamos a tener nosotros pues lo siguiente: S' va a estar siendo igual a, teníamos nosotros F sobre rho W C de Z 0 0 F rho H C de Z menos U barra sobre C de Z menos B barra C de Z. Todo esto va a estar multiplicando a menos I a SCP. Y esto va a estar multiplicando a EVE y E omega VE. Muy bien. Luego, ¿verdad? Y esto igual, ¿verdad?, me lo voy a saltar. Es básicamente hacer el álgebra de estas dos cantidades, que esto sí es bastante tedioso, ¿verdad? Si ustedes quieren verificar esto, pues pueden revisar ahí las notas de clase, o pueden utilizar inclusive el toolbox de matemática simbólica pues de MATLAB, ¿verdad?, para poder hacer esta simplificación. Y luego de todo esto, nosotros llegamos a la siguiente expresión: S' igual a, y va a ser la siguiente matriz. Menos F' sobre C de Z 0 0 menos F' sobre C de Z U barra sobre C de Z B barra sobre C de Z. Luego tenemos U barra B barra sobre F'. Aquí tenemos F' al cuadrado más B barra al cuadrado sobre F'. Luego menos F' cuadrado más U barra al cuadrado
sobre F' menos U barra B barra sobre F', B barra menos U barra. Y todo esto multiplicado, ¿verdad? Por EVE omega VE. Muy bien. Entonces resulta que esta expresión ya va a ser bastante pues, importante para nosotros. Entonces la vamos a pues enmarcar. No quiero con suficiente espacio aquí. Perfecto. Muy bien. Bueno, resulta que esta matriz que tenemos nosotros acá va a ser de extrema importancia para nosotros. Esta matriz recibe el nombre de LP, que es función de S y de C en Z. Y se conoce como la matriz de interacción. La matriz de interacción correspondiente a un feature puntual. La matriz de interacción lo que nos da a nosotros es precisamente una relación entre una velocidad física, o sea, una velocidad del sistema real, que estaría siendo precisamente ahí la velocidad del efector final, con la velocidad de los features en el plano de la imagen. Entonces la matriz de interacción precisamente nos da a nosotros la interacción entre básicamente el mundo real, ¿verdad? El manipulador real y las cantidades en el plano de imagen. La matriz de interacción es también importante porque va a estar asociada una matriz de interacción a cada uno de los diferentes features que nosotros estemos considerando. Es decir, para cualquier punto que nosotros consideremos, ese punto va a tener esta matriz de interacción. Si queremos considerar nosotros una característica de línea o de círculo, estas van a presentar otra matriz de interacción. Entonces la matriz de interacción es la diferencia que hay, ¿verdad?, entre los distintos features que nosotros agarremos en el plano de imagen. Muy bien. La ventaja de esto es que estamos bastante cerca de llegar a lo que nos interesa. Bueno, ¿por qué razón? Vamos a seguir trabajando un poco y vamos a hacer una simplificación similar a la que hicimos nosotros para el caso de Visual Servo basado en posiciones. Y vamos a seguir trabajando nosotros este vector de velocidades del efector final vistos en el marco de referencia del efector final. Yo puedo trasladar esto o puedo decir que esto es igual a lo siguiente. Y es BRE traspuesta, BRE traspuesta 0, 0, que multiplica a la velocidad del efector final con respecto a la base, lineal y angular. Muy bien. Esto lo que nos está diciendo es simplemente pues que la combinación... Bueno, sigamos trabajando esto. Bueno, yo sé que esta cantidad de acá es simplemente la cinemática diferencial de nuestro manipulador. Entonces yo sé que esto va a estar siendo igual a BRE traspuesta 0, 0, BRE traspuesta,
que multiplica a j de q, el jacobiano, por q'. Muy bien. De esto yo puedo hacer, ¿verdad?, la transformación que hicimos nosotros también para el problema de Visual Servoing basado en posiciones, y decir que este es simplemente el jacobiano, pero expresado en el marco de referencia del efector final. Con esto entonces yo ya puedo combinar toda esta situación, ¿verdad?, y encontrar lo siguiente. Y es que S' va a estar siendo igual, ¿verdad?, a la matriz de interacción multiplicada por el jacobiano en el efector final por la velocidad de la configuración. Y resulta que esto todavía lo vamos a poder simplificar aún más, combinando estas dos matrices en una única matriz que vamos a llamarle nosotros JL, que depende de Q, depende de S y depende de C de Z, multiplicado por Q'. Esta es otra expresión importante para nosotros. ¿Verdad? Porque esto en efecto es la dinámica del feature en el plano de imagen. Resulta que esta matriz JL se conoce como el jacobiano de imagen. Entonces nosotros encontramos otra vez, ¿verdad?, que existe una relación entre la velocidad del feature point, en este caso, y la velocidad de la configuración. Y esa relación está dada por un jacobiano, ¿verdad? Y este jacobiano recibe el nombre de jacobiano de imagen, que está compuesto por la combinación entre los dos componentes que tenemos adentro de nuestro sistema. Tenemos el jacobiano del manipulador, que representa al manipulador físico, y tenemos la matriz de interacción, que lo que hace es que me representa, ahí sí que la interacción entre el manipulador y el feature point, ¿verdad? Es decir, cómo es que cambios en el robot cambian la posición del feature point en el plano de imagen, ¿verdad? Eso es lo que, pues, básicamente me está representando a mí ese jacobiano de imagen. Entonces resulta que ya con esto podemos plantear el problema de control del Image Based Visual Servoing de la siguiente manera. Muy bien. Entonces lo que vamos a querer hacer es, vamos a definir nosotros un error, un feature error, ¿verdad? Y va a ser una feature deseada menos la feature que nosotros vamos a estar pues leyendo utilizando la cámara. Si derivamos esto para sacar la dinámica, obtenemos nosotros 0 menos S'. Esto claramente asume, ¿verdad?, asume referencia constante. Es decir, que ese SD va a ser, pues, constante. Puede ir cambiando siempre y cuando el cambio sea lento, ¿verdad? Como les digo, siempre que y cuando nos estemos moviendo más rápido que se esté moviendo la referencia, es válido que este vaya cambiando. Entonces, ya teniendo nosotros que esto es igual a menos S', esto va a ser igual entonces a menos JL de QS
C de Z, ¿verdad? Por Q'. Y esa es la dinámica del error, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Seleccionando si tenemos un manipulador controlado, es el mismo supuesto que hicimos para el caso de Visual Servo basado en posiciones. Si tenemos un manipulador controlado, es decir, bueno, si tenemos un manipulador controlado, entonces podemos setear a Q' como ¿verdad? El vector de control. Muy bien. Entonces, seleccionando el siguiente controlador, entonces seleccionando el controlador Q' igual a la pseudoinversa del jacobiano de imagen QSC de Z por K por E de S, en donde K es una matriz positiva definida, obtenemos la dinámica del error de la siguiente forma. E' de S estaría siendo igual a menos JL Q S C de Z, que multiplica a JL pseudoinversa Q S C de Z por K de E de S. Cancelamos esto con esto y entonces obtenemos nosotros que E' de S es igual a menos K E de S, la cual corresponde a un sistema LTI globalmente asintóticamente estable. Entonces, utilizando este controlador, nosotros, ¿verdad? Logramos estabilizar el sistema, ¿verdad? Y hacer que el error tienda a cero. Muy bien. Entonces, el controlador, ¿verdad? Entonces, el controlador puede implementarse de forma iterativa. ¿Cómo? ¿Verdad? Y es simplemente agarrar nuestra expresión para Q', utilizar forward Euler, ¿verdad? Para hacer la integración y encontrar entonces el algoritmo iterativo Q sub K más 1 igual a Q sub K más JL pseudoinversa de Q de K S de K C de Z de K K por ES de K. Y este algoritmo, entonces, esto que tenemos nosotros acá, es lo que vamos a conocer ya formalmente como el algoritmo de Visual Servo basado en imágenes. Démonos cuenta otra vez, ¿verdad? Que es un algoritmo que presenta la misma forma básica de un algoritmo de cinemática inversa. Solo que ahora digamos que la pose de SA la está calculando mediante las
features directamente en el plano de imagen, ¿verdad? Entonces ahí volvemos a darnos cuenta que igual sigue siendo cinemática inversa, solo que la forma de encontrar la pose deseada es la que está cambiando y la que se está haciendo, ¿verdad? Mediante el algoritmo pues de Visual Servo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con esto ya tenemos nosotros, ¿verdad? Pues una manera efectiva de poder hacer Visual Servoing sin necesidad de resolver el problema de estimación de pose, ¿verdad? Vamos a ver que aquí también hay algunos pues problemitas que van a tener que ver específicamente con ese CDZ, ¿verdad? Que pues la matriz de interacción depende de esa cantidad y tenemos que ver si es posible pues obtenerla o qué hacemos con ella, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de eso ahorita en breve, ¿verdad? Pues, pero antes de eso quisiera mostrarles, ¿verdad? Una implementación de este algoritmo en MATLAB, ¿verdad? Este ejemplo se los voy a estar subiendo va a estar subido en Canvas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Va a tener ahí una estructura bastante similar a lo que hemos hecho pues en laboratorios similares, ¿verdad? Como que si estuviéramos haciendo nosotros cinemática inversa. En el sentido de que tenemos nosotros una función para calcular cinemática directa, para calcular el jacobiano del manipulador, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a cambiar es que en lugar de tener una rutina para calcular cinemática inversa, vamos a estar haciendo la cinemática inversa, pero mediante el problema de Visual Servoing basado en imágenes. Entonces, en este caso particular, en este ejemplo, les presento un manipulador UR5, ¿verdad? El clásico que utilizamos en Robótica 1, que tiene 6 grados de libertad. Vamos a inicializarlo en su pose neutral, ¿verdad? De toda la configuración en ser. Luego vamos a establecer cierto punto de interés, ¿verdad? Supongamos que este punto de interés es el punto al que nosotros vamos a estar rastreando en Visual Servoing. Es importante que nosotros también vayamos dándole un poco de interpretación a qué estamos haciendo ahí con este Visual Servoing, ¿verdad? Lo que queremos hacer es básicamente lograr que la cámara enfoque a ese punto tal que su proyección en el plano de imagen sea ahí sí que un set de coordenadas en píxeles deseados, es decir, el punto se va a quedar fijo en el mundo tridimensional. Lo que va a ir cambiando es cómo aparece en la cámara. Lo que estamos controlando nosotros es cómo aparece en la cámara. ¿De qué nos podría servir esto ya en la práctica? Pues ese punto que estamos nosotros rastreando bien podría ser, para ponerles un ejemplo, el centroide de la cara de una persona, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo en particular, nosotros utilizamos Visual Servoing en un animatronic que hicimos nosotros dentro de la línea de investigación de animatronics, ¿verdad? Que tenemos ahí en el departamento, en donde pues le colocamos una cámara a un ojo del animatronic y lo que íbamos haciendo es que mediante Visual Servoing garantizábamos que la cara de la persona siempre estuviese centrada en el ¿cómo se llama? En el plano de la imagen. Entonces la persona se iba moviendo, ¿verdad? Calculábamos el centroide de la cara y luego le mandábamos ese centroide, ¿verdad? Como punto de interés al controlador de Visual Servoing, ¿verdad? Y lo que hacía es de que se iban moviendo los ojos del animatronic tal que se centraba la cara de la persona, ¿verdad? Con la que estaba interactuando, como para tener una interacción un poco más realista, ¿verdad? De que el animatronic fuera siguiendo a la persona automáticamente pues con los ojos. Muy bien. Entonces este sería el punto que tenemos que nos interesa pues estar rastreando. Como les digo, ese punto va a ser fijo con respecto de la base del manipulador. Luego tenemos nosotros cuál es la posición deseada de ese punto adentro del plano de la imagen. Como les digo, aquí es la posición en donde nosotros queremos
que aparezca este punto, ¿verdad? Luego de hacer el problema este de Visual Servo, ¿verdad? Si quisiéramos nosotros, por ejemplo, centrar ese punto, estaríamos colocando aquí pues la posición 0, 0. En este caso vamos a estar utilizando la posición 200, 200. Más adelante les voy a comentar por qué, ¿verdad? Porque resulta que este algoritmo, al menos con el planteamiento de solo utilizar un feature point, es un poco sensible a singularidades cercanas al origen, es decir, cuando S se acerca a 0, 0. Muy bien. Luego entonces le mandamos esta información, ¿verdad? A nuestro algoritmo de Visual Servo basado en imágenes y le pedimos algo similar a lo que le pedimos nosotros a nuestros algoritmos de cinemática inversa, que es la configuración final y el histórico de las configuraciones para ver cómo se va reconfigurando el robot conforme va resolviendo el problema de Visual Servo. Vamos a graficar aquí cómo evoluciona la configuración y también visualmente vamos a ver nosotros cómo es que el robot va cambiando de configuración hasta llegar a presentar el comportamiento pues deseado. Entonces quiero que lo corramos solo para que ustedes lo vean y luego vamos a entrar un poco más a detalle al código del Visual Servo, ¿verdad? Muy bien. Entonces al correr, ¿verdad? Vamos a ver nosotros, y ahorita voy a repetir, ¿verdad? La simulación para que esté un poco más claro. Pero tenemos nosotros dos vistas, ¿verdad? Tenemos la vista del manipulador y la vista de la cámara. En la vista del manipulador vemos nosotros la situación real, ¿verdad? En donde está el manipulador UR5, en ese como diagrama de pues palitos, ¿verdad? Donde está montada una cámara en el efector final y donde estamos nosotros interactuando con este objeto, ¿verdad? Con este punto rojo. Lo que queremos hacer entonces es que la proyección de este punto rojo en la cámara se mantenga en el punto 200, 200, ¿verdad? Y aquí precisamente vimos nosotros cómo el problema de Visual Servo, o sea, cómo el algoritmo de Visual Servo lo logró hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? La cámara precisamente está como que apuntando hacia allá. Entonces, precisamente, ¿verdad? El manipulador se reconfiguró para que la proyección del punto en la vista de la cámara esté precisamente en el punto 200, 200. Entonces quiero correr otra vez el programa para que ustedes vean cómo cambia el manipulador. Ya sabiendo qué es lo que está pasando, que vean ustedes cómo se reconfigura el manipulador hasta llegar a este punto en la cámara. Bueno, aquí tenemos nosotros también cuáles son las trayectorias, ¿verdad? La configuración. Démonos cuenta de que aquí, pues, como estábamos cercanos, ¿verdad? Las trayectorias son bastante suaves, a pesar de que estamos utilizando nosotros el método de la pseudo inversa. Muy bien, vamos a ver otra vez el algoritmo ahí. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Cómo se reconfigura el robot hasta que llegamos al punto 200, 200. Se dan cuenta ahí ustedes que el punto está oscilando bastante. Esto es porque le puse una constante baja, ¿verdad? Al controlador para que se tardara en converger y así pudiéramos nosotros pues evidenciar ese comportamiento pues de convergencia. Realmente el algoritmo converge mucho más rápido si lo dejamos si lo dejamos correr como debería de estar corriendo, ¿no? Entonces, bastante interesante, ¿verdad? Cómo es que nosotros logramos hacer de que el manipulador precisamente llegue a reconfigurarse tal que la proyección del punto se vea en cierta posición específica en el plano de la imagen, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja del Visual Servo basado en imágenes, que no tenemos nosotros que estar estimando, ¿verdad?, la pose del objeto que queremos, sino que simplemente agarramos la información de los features, ¿verdad?, en el plano de la imagen y con eso nosotros planteamos el problema de Visual Servo. Muy bien. Adentro de del código para hacer el Visual Servoing sí estamos haciendo bastantes cosas, así quisiera que ustedes lo tomaran, o sea, fueran revisándolo pues poco a poco, ¿verdad? Por su cuenta. Específicamente, y aquí es una cosa bien importante, ¿verdad? Yo aquí estoy asumiendo que conozco el modelo completo de la cámara. Yo estoy haciendo la proyección que hace la cámara y por ende yo conozco la profundidad o la distancia del objeto o del punto hacia la cámara, ¿verdad? Yo conozco este parámetro que se llama lambda,
que es la profundidad real del punto. Este supuesto es un supuesto grande y realmente, o sea, hicimos esto en este ejemplo pues solo para que ustedes puedan visualizar cómo es que esto pues funciona. Sin embargo, esta cantidad nosotros en vida real no la tenemos. Recuérdense ustedes que cuando nosotros colocamos una cámara, la cámara nos da información a nosotros solamente en píxeles y perdemos nosotros toda información de profundidad. Quiere decir que la profundidad del punto nosotros no la conocemos. Esto es problemático porque si nosotros pues vemos acá, la matriz de interacción requiere que conozcamos la profundidad del punto, es esa cantidad c de z. Esta c de z es la que estamos nosotros llamando lambda, ¿verdad? En el algoritmo de Visual Servoing. Entonces nosotros tenemos que conocer la profundidad real hacia ese punto. Démonos cuenta que esa profundidad real va cambiando conforme cambia la posición relativa de la cámara con respecto del punto, ¿verdad? Entonces tenemos que conocerla para poder plantear la matriz de interacción. En este ejemplo, ¿verdad? En MATLAB yo sí la conozco porque estoy haciendo el mapeo de la cámara directamente, pero en vida real ustedes no la van a conocer, ¿verdad? Y ese es precisamente el problema principal de el Visual Servoing, ¿verdad? Basado en imágenes, que tenemos que nosotros pues ver cómo hacemos para resolver el problema de cuál es la profundidad del punto, ¿verdad? Este es un problema que siempre se va a estar dando por lo mismo de que la cámara es un sensor para el cual nosotros perdemos información, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, como les decía en breve, un poco de qué podemos hacer para resolver este problema. Muy bien. Entonces, pues ahí calculamos la información de los puntos. Con esa información de los puntos calculamos la matriz de interacción, ¿verdad? Con la cinemática directa y diferencial del robot calculamos el jacobiano, ¿verdad? Con respecto al efector final. Calculamos el jacobiano de la imagen y luego nosotros utilizamos el algoritmo integrativo como que si fuera cualquier algoritmo de cinemática inversa, ¿verdad? Y nos damos cuenta pues que funciona muy bien, ¿verdad? Y como les digo, la ventaja ahí es que no tenemos que preocuparnos de los problemas del algoritmo de cinemática inversa original, que eran las poses relativas, pero las poses absolutas, el conocimiento perfecto del modelo y todo este asunto. No tenemos que preocuparnos por el problema de la estimación de pose del Visual Servoing basado en posiciones. Y solo nos vamos a tener que preocupar de ese problema de pues estimación de profundidad, ¿verdad? O cómo encontramos la profundidad hacia el punto. Pero vamos a ver que hay varias formas de resolver que funcionan pues bastante bien. Muy bien. Entonces les voy a dejar ahí, ¿verdad? El código para que ustedes pues jueguen, prueben a cambiar algunos valores aquí. Se van a dar cuenta que para algunos valores esto no va a estar funcionando tan bien, pero es por esto que les mencionaba de que al estar utilizando nosotros la pseudo inversa, obviamente siempre estamos sujetos a problemas con las singularidades. Y resulta que cuando nosotros tenemos solamente un punto, ¿verdad? Empiezan a ocurrir problemas con singularidades, que eso lo pueden ver ustedes muy fácilmente en la matriz de interacción. Si yo estoy en el punto 0, 0, si ustedes se dan cuenta, B barra y U barra pues son 0, ¿verdad? Entonces cancelo yo la última columna, cancelo la tercera y cuarta columna, entonces me quedo con una matriz de interacción que pierde 3 grados de rank, ¿verdad? Entonces al momento de tratarla de invertir vamos a estar cayendo precisamente en una singularidad. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para evitar esos problemas con las singularidades? Pues lo que podemos estar haciendo nosotros es utilizar otros tipos de features o inclusive utilizar más de un único feature, ¿no? Muy bien, entonces veamos nosotros qué hacer si queremos considerar nosotros ¿verdad? Otros features.
Muy bien. La primera situación es si nosotros queremos pues múltiples puntos. Bueno, para múltiples puntos va a resultar que la situación es bastante sencilla. Para cada uno de los puntos, digamos que pues yo tengo n puntos, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los puntos, yo sé que tenemos S y prima, que va a estar teniendo pues una matriz de interacción pues LP, que depende de SI, y C de ZI, y que va a estar multiplicando, ¿verdad?, a EVE. Bueno, inclusive aquí podemos colocarlo de una vez como el jacobiano en E por Q'. Y yo sé que esto se va a cumplir para I desde 1 hasta N. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces es que, pues, si estos serían todos los puntos, ¿verdad? Nuestro vector de features S sería la colección de todos estos puntos. S1, S2, etcétera, etcétera, hasta Sn. Entonces, la derivada del vector de features va a ser igual a apilar todas estas derivadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Pues voy a estar viendo, ¿verdad?, que tenemos aquí pues LP de S1, CZ1, LP de S2, CZ2, etcétera, etcétera, hasta LP, SN, CZN. Y todo esto que multiplica a el jacobiano por la velocidad de la configuración. Entonces resulta que toda esta matriz de acá ahora va a estar siendo nuestra matriz de interacción. Entonces, de esto podemos nosotros concluir para múltiples features apilamos las matrices de interacción de cada feature individual. De cada feature individual. Esto se va a cumplir, sean puntos o sea la combinación de un punto con una línea o varias líneas o varios círculos o líneas, círculos y puntos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, otro ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos features de línea? Muy bien. Entonces, para las líneas nosotros utilizamos ¿se acuerdan ustedes? Más o menos lo platicamos en robótica 1, cuando teníamos formas de extraer información. Existe la llamada transformada de Hopf. ¿Verdad? La transformada de Hopf. Y esta nos da a nosotros líneas parametrizadas utilizando un radio ρ y un ángulo θ. Entonces, para este caso particular, ¿verdad?, para una línea, resulta que el vector de feature es simplemente pues ρ y θ. Quiere decir que entonces al sacar la derivada sería ρ', θ'. Y la matriz de interacción resulta ser
lambda teta, seno de teta, lambda rho, seno de teta, lambda teta, coseno de teta, lambda rho, coseno de teta, menos rho lambda de teta, menos lambda rho por rho, menos rho seno de teta, menos coseno de teta por 1 más rho al cuadrado, menos rho coseno de teta, seno de teta por 1 más rho al cuadrado, menos 1, 0. Que multiplica, ¿verdad?, a j q en e, q'. Entonces, toda esta cantidad de acá estaría siendo, ¿verdad?, nuestra matriz de interacción, que la vamos a llamar nosotros L de línea, ¿verdad? Pues que depende de S, de A, B, C y D. Bueno, esas características, A, B, C y D resultan ser, digamos, las constantes que definen el plano dado por esta ecuación. Más D igual a 0, ¿verdad? Y tenemos nosotros que rho de teta va a ser igual a coseno de teta menos B seno de teta sobre D. Y lambda rho va a ser igual a rho seno de teta más B rho coseno de teta más C sobre D, y todo esto negado. Muy bien, entonces esto lo podemos revisar también, ¿verdad? Esta matriz de interacción la pueden ustedes encontrar en el libro de Peter Cork, ¿verdad? Igual también la de círculos, ¿no? También la pueden ustedes encontrar aquí en el libro de Peter Cork. Resulta que el libro de Peter Cork es una muy buena referencia para Visual Servoing, ¿verdad? Porque inclusive Peter Cork trabajó mucho en Visual Servoing en su tesis doctoral, ¿verdad? Entonces inclusive todo este software que él estuvo desarrollando, ¿verdad?, del toolbox de robótica para MATLAB, precisamente lo desarrolló o lo empezó a desarrollar como software auxiliar, pues, para su tesis doctoral. Entonces hay bastante información de Visual Servoing en el libro de Peter Cork. La derivación formal y completa, ¿verdad?, que es la que se utiliza ahí en las notas de clase, sí la pueden ustedes revisar, pero en el libro de Siciliano, ¿verdad? Porque en el libro de Peter Cork igual todo está así. Bueno, ustedes ya han leído ese libro, ¿verdad? Es un poco vago en algunas derivaciones que hace. Y pues más que todo se refiere a los ejemplos del toolbox y no tanto, ¿verdad?, a pues cómo hacerlo desde cero. Pueden ustedes revisar los ejemplos del toolbox, ¿verdad? Aunque sí tomen nota de que eso sí están un poquito, yo diría que no están en una versión final, ¿verdad? Porque a veces dan algunos errores y hay que estar buscando ahí un poco entre la documentación y entre los grupos que tienen ahí en Google, y creo que, no sé si en Yahoo tenían uno, y en el GitHub, ¿verdad?, del software de Peter Cork, para ir resolviendo esos errorcitos, ¿verdad? Entonces solo para que ustedes ahí lo tomen en consideración. Igual les quería mostrar también ahí mismo en el libro como por ejemplo
cómo es que se ven aquí los otros features. Aquí estamos, por ejemplo, los otros features, perdón. Digamos, aquí están precisamente los features de línea, ¿verdad? Features de círculos, ¿verdad? Que estos ya son más complejos, ¿verdad? Y inclusive más atrás pone él algunos ejemplos, ¿verdad? Con varios puntos. Por ejemplo, digamos precisamente en este caso de acá, ¿verdad? Se ven ahí pues 4 puntos y básicamente pues cómo empieza pues a converger. Ahí sí que esos 4 puntos medidos a los 4 puntos deseados, ¿verdad? Digamos que mientras más puntos tengan, digamos, al final de cuentas, lo ideal sería, por ejemplo, si nosotros tenemos que para los puntos, la matriz de interacción para un único punto, tenemos nosotros que es una matriz, ¿verdad? De 2 filas y 6 columnas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hecho de que sea una matriz ancha, ¿verdad? Una matriz gorda hace que pues puede ser que haya problemas al calcular la inversa del jacobiano, y como les digo, sí da problemas, ¿verdad? Cuando ustedes están cercanos a pues una singularidad, ¿verdad? Entonces eso lo pueden ustedes inclusive verificar ahí en el código que les puse de ejemplo, que van a haber algunos targets que no van a lograr, ¿verdad? El sistema va a empezar a diverger precisamente por esa singularidad. Entonces lo que podemos hacer es utilizar más puntos para definir de mejor manera esa matriz. Por ejemplo, si nosotros utilizamos 3 puntos, nosotros apilamos 3 de estas matrices y tendríamos entonces una matriz o una matriz de interacción de 6 por 6, la cual es mucho más fácil de invertir, ¿verdad? Es decir, si no hay una singularidad, tenemos nosotros pues garantía de que sí la podemos invertir y ni siquiera es necesario utilizar una pseudo inversa, ¿verdad? O en otras ocasiones también va a ser bueno que nosotros pues restringamos también a nuestro jacobiano, ¿verdad? Y aquí se ve bastante claro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros 6 velocidades, o sea, 3 velocidades lineales y 3 velocidades angulares. Si yo vengo, por ejemplo, ¿verdad? Y en lugar de utilizar estas 6, utilizo solamente 2, para ponerles un ejemplo, implicaría que 4 de estas cantidades serían 0. Yo puedo cancelar 4 columnas de la matriz de interacción y entonces tendría yo una matriz de interacción solamente de 2 por 2, ¿verdad? Eso lo vamos a estar haciendo nosotros en la práctica de laboratorio 3, ¿verdad? Cuando veamos nosotros cómo aplicar Visual Servo basado en imágenes a un robot móvil con ruedas, ¿verdad? Va a resultar que ahí, al hacer esas simplificaciones, vamos a tener un poco más de flexibilidad en qué hacer, ¿verdad? En qué controladores utilizar y en pues garantizar que también hayan más puntos en donde sí converja este algoritmo y evitar ahí bastante de ese problema que tiene, por ejemplo, el ejemplo que les puse ahí en MATLAB de que no converja por estar cercano a una singularidad y porque ¿verdad? La pseudoinversa ahí está un poco mal definida por ser un jacobiano pues demasiado ancho, ¿verdad? Muy bien. Entonces, básicamente eso podemos pues concluir acerca de los otros features, ¿verdad? Bueno, y finalmente tenemos nosotros pues el último problema a resolver, ¿verdad? Y es que pues ¿qué hacemos para estimar, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema, ¿verdad? El cálculo de nuestra matriz, ¿verdad? De interacción, digamos, para el caso puntual, pues depende de S y depende de C de Z. El cálculo de la matriz de interacción requiere que conozcamos
la profundidad del punto medido por la cámara. La cual típicamente no conoceremos. ¿Qué podemos hacer entonces? Muy bien. Entonces, entendamos bien qué es lo que pasa con esto, ¿verdad? La matriz de interacción requiere que conozcamos pues el punto, o sea, la medición del punto en el plano de la imagen actual, que esa la conocemos, es la que nos da pues la cámara. Y también necesita que conozcamos la profundidad del punto medido por la cámara, es decir, la distancia lineal, si lo quieren ver ustedes así, entre la cámara y el punto que estamos nosotros midiendo. La cámara, por su transformación proyectiva, ¿verdad? Sabemos nosotros que se pierde esa información. Nosotros no conocemos información de profundidad. Pero para poder hacer el problema de Visual Servoing necesitamos esa información de profundidad. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, digamos, que se nos podría ocurrir es, bueno, coloquemos un sensor de distancia, pues digamos que casi que inmediatamente abajo de la cámara, que nos permita a nosotros medir la profundidad del punto. Eso pues puede funcionar, pero en muchos casos pues puede ser pues problemático colocar otro sensor además del que ya tenemos de la cámara. Y resulta que puede ser que no sea necesario colocar ese sensor de profundidad. Entonces resulta que tenemos nosotros dos formas distintas pues para resolver este problema. La primera forma es simplemente asumir un valor constante para la profundidad. Muy bien. Esto, ¿verdad? Pueden ustedes revisar un poco de algunos resultados de aplicar esto. Aquí en el libro de Peter Cork, ¿verdad? Por ejemplo, aquí muestran pues qué pasa cuando se empieza a utilizar diferentes estimados, ¿verdad? De la profundidad. Por ejemplo, aquí en la imagen A tenemos un estimado de la profundidad igual a 1 y en C tenemos un estimado de la profundidad igual a 10 constante, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? La profundidad real es de 3, pero nos damos cuenta que para ambos algoritmos los puntos convergen hacia donde queremos que converjan, aunque la convergencia en este caso, por ejemplo, cuando sobreestimamos, puede ser un poco pues discontinua, pero igual estamos convergiendo. Entonces, esa es una buena opción porque resulta que el algoritmo de control es bastante pues robusto por el feedback, ¿verdad? A esos posibles errores de modelado. Entonces, aquí pueden ver un poquito ustedes de información al respecto. Vamos a estar haciendo algunas pruebas de esto en el laboratorio 3, ¿verdad? Para ver qué tan bien funciona esta forma de estimar la profundidad. Y la segunda forma es estimar la profundidad empleando mínimos cuadrados. Muy bien. Entonces, ese método, ¿verdad? Básicamente nos pide a nosotros plantear un problema de optimización que nos permite a nosotros pues estimar la profundidad si nosotros conocemos, ¿verdad? La velocidad de nuestro feature point, ¿verdad? Esa velocidad la podemos nosotros estimar usando, por ejemplo,
diferencias finitas, es decir, saco el feature point actual, se lo resto al pasado y lo divido dentro del delta de tiempo, ¿verdad? Y se hace, digamos, como que separando en dos la matriz de interacción. Entonces lo que se hace es lo siguiente, ¿verdad? Bueno, yo sé que S' es igual pues a la matriz de interacción, solo que la matriz de interacción la vamos a nosotros partir en dos. La primera parte de la matriz de interacción es la única que depende de la profundidad. Eso lo vamos a ver, lo podemos ver nosotros, por ejemplo, por acá. Si ustedes se dan cuenta, solo esta primera matriz de 3×3 depende de la profundidad. Toda la parte de derecha, ¿verdad? La otra parte de 3×3 no depende de la profundidad. Entonces podemos separar la matriz de interacción en una parte que sí depende de la profundidad y en otra parte que no depende de la profundidad. Y para la parte que depende de la profundidad podemos sacar un factor común, ¿verdad? De 1 sobre esa pues, profundidad. Entonces, al hacer eso nos queda 1 sobre la profundidad de, vamos a llamar esta LV de S, y esta de aquí va a ser L omega de S. Y esto va a estar multiplicando, ¿verdad? A nuestra, pues, regresando ahí, ya sería nuestra... bueno, aquí podríamos hacerlo nosotros, lo podemos hacer de dos formas. Vamos a hacerlo de esta forma pues para dejarlo tal vez un poco más fácil. La velocidad del efector final vista en el efector final y la velocidad del efector final angular, ¿verdad? Vista en el efector final. Entonces, podemos nosotros separar esto de la siguiente pues manera. Vamos a dejar de un lado, bueno, sabemos que todo esto de aquí es la matriz de interacción, ¿vale? Vamos a dejar de un lado 1 sobre la profundidad de LV de S por VE en V, y esto va a ser igual a S' menos L omega de S por E omega VE. Muy bien. Y si nosotros hacemos lo siguiente, ¿verdad? Vamos a definir esto de acá como A, esto de acá como B y esto de acá como teta. Vamos a darnos cuenta de que esto simplemente es un problema de mínimos cuadrados a teta igual a B, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros lo vamos a resolver es, pues, básicamente, teta óptimo es igual al arg min, en donde vamos a variar nosotros teta de a teta menos b al cuadrado. Y al resolver nosotros, pues, ese problema de mínimos cuadrados, encontramos nosotros, pues, teta óptimo, que es igual a 1 sobre cz, pues, óptimo. Y ahí tenemos nosotros, pues, la estimación de nuestra profundidad. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos calcular las partes de la matriz de interacción que no dependen de la profundidad, ¿verdad? Por aparte. Las tenemos que multiplicar por la velocidad, pues, del efector final, ¿verdad? Tanto lineal como angular, expresada, ¿verdad? En el efector final. Eso igual, ¿verdad? Lo podemos calcular nosotros, o sea, al final de cuentas, esto de acá es igual, ¿verdad? A multiplicar R, efector final con respecto de la base traspuesta, efector final con respecto de la base traspuesta, por J de Q, el jacobiano, Q', ¿verdad? Entonces Q' la puedo calcular, ¿verdad? Como Q de K
Q de K menos 1 sobre delta T, ¿verdad? El jacobiano, ¿verdad? Lo estamos calculando nosotros como J de Q de K. Luego, esta cantidad de acá es simplemente pues la cinemática directa traspuesta. Ahí ya tenemos el cálculo, ¿verdad? De la velocidad lineal y angular en el efector final. Luego la matriz de interacción la calculamos nosotros, ¿verdad? Con la información pues que ya tenemos. O sea, esto es utilizando básicamente ese en el valor actual, lo que nos está dando la cámara. Este S' lo podemos nosotros estimar utilizando SK menos SK menos 1 sobre delta T, ¿verdad? Y ahí ya tenemos todas las cantidades necesarias pues para resolver este problema de mínimos cuadrados, ¿verdad? Aquí digamos que la forma pues más sencilla, en caso de que se pueda, es solo sacar pues la pseudo inversa de A y multiplicársela a B. O sea, esto básicamente estaría siendo pues 1 sobre CZ óptima estaría siendo pues igual a la pseudo inversa de A por B, ¿verdad? Básicamente esa sería pues la solución del problema. Pues siempre y cuando pues A si tenga pues pseudo inversa, ¿verdad? Que no estemos ahí cerca de una pues singularidad. Entonces con eso podemos nosotros encontrar, ¿verdad? Cuál es la profundidad, sabiendo pues que hubo cierto cambio en el movimiento de las features en el plano de la imagen y que hubo cierta velocidad del efector final. Esto es básicamente, digamos, lo que se hace cuando yo les había comentado, ¿verdad? Que parte de lo pues interesante del Visual Servoing o de colocar la cámara en el efector final es que nosotros podemos estimar cierta información de profundidad por el movimiento de la cámara. Por ejemplo, nosotros pues como humanos utilizamos dos cámaras, ¿verdad? Para poder estimar la profundidad usando lo que se llama estereovisión, ¿verdad? Ahí sí que nuestro ojo izquierdo y nuestro ojo derecho están viendo la misma situación y la discrepancia que hay entre los dos me da a mí una estimación de la profundidad. Por eso, y ustedes lo pueden verificar, ¿verdad? Si se acercan ustedes la punta de su dedo a la nariz y tratan de seguirla con los ojos, van a ver de que conforme se acerca el dedo empiezan a ver ustedes una discrepancia mayor entre lo que ve un ojo con el otro ojo. Por esta razón es que las personas que pierden un ojo, ¿verdad? Pierden también esa percepción de la profundidad. Entonces lo que estamos haciendo con esto es más o menos haciendo una estereovisión pero con una cámara, ¿verdad? Si yo sé que la cámara está en una pose en este tiempo y luego de cierto tiempo con cierta velocidad terminó en otra pose, yo puedo utilizar esas dos fotos de la misma situación como que si fueran dos cámaras separadas por cierta distancia y hacer estereovisión para más o menos hacer una estimación de la profundidad, que es lo que estamos haciendo nosotros precisamente en este caso. Estamos estimando la profundidad si conocemos cómo cambió, se dice, el flujo de la imagen y cómo cambió la velocidad del manipulador, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con esto ya tenemos nosotros lo básico, ¿verdad? Para entender los ambos planteamientos del Visual Servoing. Y lo que va a ser interesante es cómo es que cambia esto al momento de aplicarlo nosotros a robots móviles. Porque resulta que también el Visual Servoing es bastante interesante, ¿verdad? Bastante versátil para controlar robots móviles. Eso lo vamos a ver nosotros con un poco más de detalle en su práctica de laboratorio número 3, ¿verdad? Donde vamos a estar utilizando pues Visual Servoing pero aplicado a un problema de robótica móvil.